Los camareros se apiadaron de la mendiga y la dejaron cantar en el restaurante a cambio de comida. Cuando llegó el jefe: «Antes de empezar, me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo y recordarte que he sacado mi propio ebook de 25 historias conmovedoras. El enlace está en la descripción. Gracias». Era una noche fría y húmeda en el barrio. Las luces de las calles parpadeaban y el viento arremolinaba las hojas secas en las esquinas. En un pequeño restaurante de la zona, los clientes llenaban el ambiente con risas y conversaciones animadas, disfrutando del calor y el buen olor a comida casera que impregnaba el lugar. Afuera, entre la bruma y el humo de los coches, una figura solitaria y encorvada se perfilaba a través de la ventana empañada. Se trataba de una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas y el cabello enredado bajo un gorro de lana remendado. Sus manos, rojas por el frío, temblaban un poco mientras se aferraba a un viejo abrigo. En su mirada había una mezcla de tristeza y nostalgia, pero sobre todo, un anhelo profundo que parecía atado a los aromas que escapaban por la puerta del restaurante cada vez que alguien entraba o salía. Observaba en silencio, con la expresión cansada de quien ha pasado años viviendo en la calle, pero con la dignidad intacta. Carlos, uno de los camareros, la vio desde el interior del restaurante. Era un hombre joven, enérgico y simpático, que había trabajado en ese lugar desde hacía 5 años. Conocía bien el barrio y a muchas de las personas que vivían en la calle, pero a aquella mujer le resultaba diferente. Había algo en su forma de mirar, en la manera en que sus labios se movían ligeramente, como si estuviera murmurando una canción que solo ella podía escuchar. Decidió hablar con Marta, su compañera de turno, una camarera de mediana edad, madre de 2 hijos y con un corazón cálido que siempre intentaba ayudar a los demás. «Marta, ¿ves a esa señora ahí afuera?», dijo Carlos, señalando hacia la ventana. Marta asintió, observando a la mujer con preocupación. «Está helando, y parece que lleva mucho tiempo ahí. ¿Crees que podríamos dejarla entrar un momento para que se caliente?». Marta miró a la mujer y luego a Carlos. Sabía que don Ramón, el dueño del restaurante, no era partidario de dejar entrar a personas sin hogar, ya que pensaba que espantarían a los clientes. Pero esa mujer parecía diferente, y el corazón de Marta se conmovió. «Solo un momento», dijo Marta con una sonrisa comprensiva. «Si le damos un vaso de agua y algo de calor, no le hará daño a nadie, ¿verdad?». Carlos asintió, y juntos se acercaron a la puerta. Abrieron y la mujer, al principio, dio un paso atrás, sorprendida. Sus ojos reflejaban desconfianza, como si estuviera acostumbrada a recibir más rechazo que ayuda. «Buenas noches, señora», saludó Carlos con amabilidad. «Hace frío ahí fuera. ¿Por qué no entra un momento a calentarse?». La mujer los miró, dubitativa. Era evidente que no estaba acostumbrada a recibir invitaciones amables, y menos en un restaurante tan acogedor. Pero después de unos segundos de vacilación, asintió tímidamente y entró, agradeciendo en voz baja. Carlos la guió hasta una mesa cerca de la puerta y le ofreció un vaso de agua. La mujer lo tomó con ambas manos, como si fuera un regalo invaluable, y bebió con pequeños sorbos mientras sus ojos recorrían el lugar. A pesar de su aspecto desaliñado, había algo en ella que resultaba intrigante. Algunos clientes la miraban con curiosidad, y un par de ellos incluso fruncieron el ceño, pero la mayoría continuó con sus conversaciones. Marta y Carlos intercambiaron una mirada cómplice, satisfechos de haberle ofrecido un respiro a aquella mujer, aunque fuera solo por unos minutos. Sin embargo, cuando vieron la forma en que la mujer miraba la comida de los clientes, con los ojos vidriosos y una mezcla de vergüenza y hambre, ambos sintieron un nudo en el estómago. Carlos, siempre impulsivo, se inclinó hacia ella y le preguntó en voz baja: «¿Tiene hambre, señora?». Ella lo miró fijamente, como si se sintiera descubierta. Bajó la cabeza avergonzada y respondió casi en un susurro: «Sí, joven, pero no tengo dinero, solo tengo mi voz. Solía cantar, ¿sabe? Hace muchos años, cuando todavía tenía fuerzas para vivir de eso. Podría cantar para ustedes, si eso me permite ganarme algo de comida».
Carlos y Marta se miraron. Era una propuesta inusual, y sabían que podían meterse en problemas si don Ramón, el jefe, se enteraba. Pero algo en la manera humilde y sincera de la mujer los conmovió profundamente. «Está bien, señora. Puede cantar para nosotros. No se preocupe por el dinero, nosotros nos encargaremos», dijo Marta guiñándole un ojo. La ayudaron a subir a una pequeña tarima en una esquina del restaurante, que a veces se usaba para músicos en noches especiales. Al principio, algunos comensales la miraron con desconfianza, mientras otros se preguntaban qué iba a suceder. La mujer se aclaró la garganta y, después de tomar aire, comenzó a cantar una canción antigua, una de esas melodías que parecían traer consigo historias de otros tiempos. Su voz, aunque quebrada por los años y el desgaste de la vida en la calle, era cálida y profunda. Cada palabra estaba impregnada de emoción, y su interpretación era tan genuina que parecía conectar directamente con el corazón de quienes la escuchaban. La canción hablaba de amores perdidos y sueños rotos, de tiempos felices que ahora eran solo recuerdos. A medida que cantaba, el restaurante entero se fue sumiendo en un silencio absoluto. Los clientes dejaron de comer para escucharla, algunos visiblemente emocionados, otros simplemente hipnotizados por la pureza de su voz. Cuando terminó, el restaurante estalló en aplausos. Algunos incluso se pusieron de pie para ovacionarla. La mujer, sorprendida y con los ojos llenos de lágrimas, hizo una pequeña reverencia, agradecida. Carlos y Marta aprovecharon la emoción del momento y antes de que se bajara de la tarima, le ofrecieron un plato caliente y un lugar en una mesa cercana. La mujer, conmovida, se sentó y comenzó a comer con una gratitud que podía verse en cada uno de sus gestos. Pero en medio de aquel momento de calidez y solidaridad, la puerta del restaurante se abrió de golpe, y por ella entró don Ramón, el jefe. Era un hombre de mediana edad, de aspecto serio y recto, conocido por su disciplina y la estricta normativa que aplicaba en su local. Al ver a la mujer comiendo en una de las mesas y a los clientes comentando aún sobre su actuación, frunció el ceño, claramente contrariado. «Carlos, Marta, ¿qué es lo que está pasando aquí?», preguntó con voz firme, cruzando los brazos mientras observaba a la mujer con un gesto severo. Los dos camareros se miraron, conscientes de que podrían haber cruzado una línea peligrosa. Sin embargo, Marta, armándose de valor, decidió explicar la situación. «Don Ramón, esta señora, ella tenía hambre y nos pidió cantar a cambio de comida. Pensamos que, bueno, no haría daño a nadie. Los clientes la escucharon y parece que a todos les ha gustado». Don Ramón observó a la mujer con detenimiento. Ella mantenía la cabeza baja, intentando disimular su incomodidad. Al mirar alrededor, pudo notar que varios clientes lo observaban con expresión expectante, algunos con miradas de aprobación y otros con sonrisas agradecidas. Uno de los comensales, un hombre mayor, se acercó y habló en voz baja pero firme. «Don Ramón, su voz es maravillosa. Esta noche ha sido muy especial gracias a ella. Nos ha tocado el corazón». El jefe respiró hondo, todavía con la expresión tensa, pero algo en su rostro cambió al escuchar aquellas palabras. Se acercó a la mujer y después de mirarla durante unos segundos, le habló en voz baja. «¿Sabe, señora? Mi madre también solía cantar. No le puedo ofrecer un empleo, pero si quiere puede venir aquí cada viernes y cantar para nosotros. No le pagaremos con dinero, pero tendrá una cena caliente y un lugar donde descansar un rato». La mujer lo miró asombrada y con lágrimas en los ojos, aceptó con gratitud. Desde ese día, cada viernes, ella regresaba al restaurante y poco a poco se convirtió en el alma de las noches del lugar. Su voz atraía a gente de todas partes, y cada canción suya parecía despertar recuerdos y emociones en todos los que la escuchaban. Ya no era solo una mujer sin hogar, era una presencia querida, alguien que había encontrado un refugio, un lugar donde su voz y su historia eran valoradas. Y aunque no tenía mucho, cada viernes podía recordar lo que era ser escuchada, apreciada y, sobre todo, amada. Al final, un acto de compasión puede cambiar una vida, y en este caso,
Un restaurante entero encontró en esa mujer algo más que una voz. Encontró el verdadero valor de la humanidad. Mi esposa me dejó con 4 hijos. 12 años después, ella se sorprende al descubrir lo que hice. Antes de empezar me gustaría que comentases de qué parte del mundo nos estás viendo, gracias. Cuando Ángela cerró la puerta detrás de ella aquella noche de octubre, dejando un silencio inquietante en la casa, supe que la vida que habíamos conocido estaba terminada. Se fue sin dejar ninguna explicación, solo una breve nota con palabras que no parecían suyas: no puedo seguir. Me voy. Y así, de un día para otro, mis hijos y yo nos convertimos en una familia incompleta. Samuel, nuestro hijo mayor, tenía 11 años y una curiosidad sin límites. Siempre estaba haciendo preguntas sobre el mundo y sobre las personas, y su mente analítica absorbía cada detalle. Pero tras la partida de Ángela, su mirada cambió, como si algo en él se hubiera roto. Sofía, con 9 años, era la chispa de la casa, con una energía que parecía inagotable, pero incluso su espíritu sufrió un golpe. Valentina, de 5, era mi niña creativa y soñadora. A su edad, aún no entendía del todo lo que significaba que su madre no estuviera, aunque comenzó a tener terrores nocturnos y a veces la llamaba en sus sueños. Miguelito, mi pequeño de 2 años, aún no comprendía la magnitud de la ausencia, pero sentía la tristeza en el aire, y de alguna manera sabía que algo no estaba bien. La primera semana fue casi surrealista. Cada rincón de la casa parecía hablar de ella, desde el perfume que todavía flotaba en el aire hasta las huellas de sus zapatos en el suelo de la entrada. Durante las noches, los niños venían a mi habitación uno por uno, buscándome en silencio, y nos quedábamos en la cama juntos, en ese abrazo compartido que era todo lo que nos quedaba. Con el tiempo, ellos dejaron de preguntar por su madre, aunque yo podía ver en sus miradas que la pregunta seguía allí, oculta detrás de cada expresión y cada palabra no dicha. Con el paso de los meses, comenzamos a encontrar una rutina. Tuve que adaptarme a nuevas tareas, cosas que nunca me había imaginado haciendo solo. Me convertí en chef, enfermero, tutor y confidente, roles que antes compartía con Ángela, y aunque al principio me sentía abrumado, sabía que no tenía otra opción. Cada día me enfrentaba a preguntas para las que no tenía respuestas, como cuando Sofía me miraba con sus grandes ojos marrones y me preguntaba con voz temblorosa: «Papá, ¿por qué se fue mamá?». Me dolía profundamente no poder decirle algo que la consolara, porque ni yo mismo entendía la razón de su partida. Con Samuel, la situación era diferente. Al ser el mayor, asumió un papel protector casi sin darse cuenta. Sin que yo se lo pidiera, comenzó a ayudarme con sus hermanos menores, especialmente con Miguelito, a quien veía como su responsabilidad. Le enseñaba juegos, lo ayudaba a dormirse cuando yo estaba exhausto, y trataba de ser el hermano mayor que Miguelito necesitaba. Pero ese peso le hizo madurar antes de tiempo, y a veces me preocupaba verlo tan serio y distante. En sus ojos había una tristeza que no podía aliviar con palabras. Los años comenzaron a pasar, y poco a poco cada uno de los niños encontró una manera de sobrellevar la ausencia de su madre. Samuel se volcó en sus estudios y en la música. Descubrió una vieja guitarra que había en el ático y empezó a aprender por su cuenta. La música se convirtió en su forma de expresar lo que no podía poner en palabras. Yo lo escuchaba practicar desde mi habitación, aunque me rompía el corazón verlo tan introspectivo, también sentía orgullo por su perseverancia y dedicación. Sofía, por su parte, encontró en el deporte su refugio. Siempre había sido activa, pero después de la partida de Ángela, su energía se convirtió en una necesidad de superación personal. Se unió al equipo de atletismo de la escuela y comenzó a entrenar todos los días, cada vez con más intensidad. En las competencias, la veía correr con una determinación feroz, como si cada carrera fuera una manera de dejar atrás el dolor y la tristeza. Su cuarto se fue llenando de trofeos y medallas, cada uno un testamento de su fortaleza y disciplina. Valentina, mi niña creativa, encontró en el arte su manera de sobrellevar la ausencia de su madre. Aunque solo tenía 5 años cuando se fue, el arte se convirtió en su lenguaje personal, en su forma de expresar lo que no podía entender.
sus dibujos reflejaban sus emociones de una manera impresionante para alguien de su edad, y pronto comencé a notar que en la mayoría de sus pinturas aparecía una figura femenina, a veces indistinta, a veces claramente su madre. Valentina se encerraba en su habitación por horas, con sus pinceles y sus colores, y yo la apoyé, comprándole más materiales y animándola a que siguiera desarrollando su talento. Miguelito, al ser el más pequeño, tenía pocos recuerdos de Ángela. Creció sin una figura materna, y en muchos sentidos, él era el más afectado por su ausencia, aunque al mismo tiempo era quien más se adaptó. Mostró desde joven un gran interés por el conocimiento, por aprender sobre el mundo que lo rodeaba, y comenzó a destacar en sus estudios. Cada logro suyo era como un destello de esperanza, una señal de que, a pesar de las circunstancias, había logrado forjar un camino propio. Cuando pasaron los primeros 5 años, nuestra vida había tomado un nuevo ritmo. Decidí dejar mi trabajo de oficina y abrir un pequeño negocio de reparaciones electrónicas en casa, para poder pasar más tiempo con los niños. Transformé el garaje en un taller, y poco a poco, los clientes comenzaron a llegar. El negocio me permitió estar presente en sus vidas de una manera que no hubiera sido posible de otro modo, y los niños también comenzaron a involucrarse. Samuel se interesó por las herramientas, y aprendió a reparar algunas cosas, mientras que Sofía me ayudaba a organizar las citas. Incluso Valentina y Miguelito tenían sus propias tareas en el taller. Se convirtió en una actividad familiar, algo que nos unía y que, de alguna manera, reemplazaba lo que habíamos perdido. Al llegar al 10º año, los niños eran casi adultos. Samuel, con 21 años, se había convertido en un joven tranquilo y profundo, que estudiaba filosofía en la universidad y continuaba tocando la guitarra. Sofía, de 19, estaba en su último año de secundaria y pensaba en estudiar ciencias del deporte. Su cuarto estaba lleno de trofeos y fotos de sus competencias, y a veces la escuchaba practicar en el jardín, corriendo con la misma intensidad de siempre. Valentina, con 15 años, ya no era la niña que dibujaba en silencio, ahora era una adolescente con una gran habilidad artística, y su cuarto estaba repleto de cuadros y dibujos. Miguelito, que ya tenía 12, era un estudiante brillante y se interesaba cada vez más por las matemáticas y la ciencia. Una tarde de verano, 2 años después, el timbre sonó inesperadamente. Fui a abrir la puerta, y ahí estaba Ángela, después de 12 años. Me quedé congelado al verla, no parecía la misma. Su rostro, que alguna vez había sido tan vivaz, mostraba ahora el peso de los años y una profunda tristeza. Me miró con una mezcla de arrepentimiento y nostalgia, y antes de que pudiera decir nada, murmuró: «Quiero verlos, a mis hijos. Si me lo permites». El tiempo pareció detenerse mientras nos mirábamos en silencio. Finalmente, asentí y la dejé pasar. Mis hijos llegaron poco después, y la reacción de cada uno fue distinta. Samuel la miró con una expresión de dolor contenido, sin decir una palabra. Sofía cruzó los brazos y la observó con una mirada de desafío, como si estuviera esperando una explicación que sabía que nunca sería suficiente. Valentina, por su parte, se quedó en silencio, y al ver a su madre, bajó la mirada, como si no supiera cómo procesar el momento. Miguelito, que apenas recordaba a Ángela, la observaba con curiosidad, tratando de entender quién era esa mujer que alguna vez había sido parte de su vida. Ángela intentó explicar su partida, hablando entre lágrimas de los años que había pasado sola, de la libertad que había buscado y de la soledad que finalmente encontró. Les pidió perdón, aunque sabía que nada podría borrar el dolor de esos 12 años. Cada uno de mis hijos la escuchó en silencio, procesando sus palabras a su manera. Finalmente, Samuel, con una voz tranquila pero firme, dijo: «Ya no eres la misma persona que se fue, mamá. Y nosotros tampoco somos los mismos. Hemos construido una vida sin ti. No esperes que esto sea fácil». Valentina le mostró uno de sus cuadros, una pintura de la familia sin ella, y le dijo en voz baja: «Este es nuestro hogar, y siempre seremos una familia. Pero tú eres alguien que está afuera, que se fue». Ángela asintió en silencio, comprendiendo que el vínculo familiar que había dejado atrás no podía ser simplemente restaurado. Sin embargo, desde aquel día,
comenzó a visitarnos de vez en cuando, haciendo lo posible por establecer una nueva relación con cada uno de sus hijos. Aunque ellos ya no la necesitaban como antes, su perdón y su apertura les permitieron sanar las heridas que habían cargado por años. Y así, 12 años después, entendí que el verdadero milagro de nuestra historia fue la fuerza y el amor que mis hijos y yo habíamos construido en su ausencia.